Bajo esta capa de belleza y riqueza cultural, existen sombras que no podemos ignorar. La vivienda es una vergüenza lo que estamos pagando aquí en Barcelona y todo por la problemática de que están especulando esas corporaciones que tienen tantísimo dinero. La gentrificación de barrios enteros dejó afuera a muchas familias españolas. Estamos en Barcelona, donde el arte y la historia se fusionan en cada rincón, desde la majestuosidad de la Sagrada Familia hasta las coloridas calles y también pequeñitas de barrio El Gótico. Aquí cada edificio, cada plaza parece como que te está contando una historia, porque son un reflejo de la creatividad humana que durante siglos de evolución y de tradición junto con la modernidad se han logrado combinar de una manera perfecta, hacen que esta ciudad sea una de las más fascinantes del mundo. Pero en el corazón de la ciudad, las calles se llenan de turistas que vienen a admirar la belleza de Barcelona. Pero es que al mismo tiempo, bajo toda esta superficie, empiezan a suceder cambios que afectan a quienes realmente viven aquí. Porque bajo esta capa de belleza y riqueza cultural, existen sombras que no podemos ignorar. Barcelona, como muchas ciudades europeas, vive en la actualidad tiempos de cambio. Sobre todo el flujo migratorio masivo, el aumento de la desigualdad, el desajuste entre el lujo y la pobreza, nos obligan a reflexionar sobre el futuro de esta ciudad. Mientras los turistas deslumbran su mirada en los edificios de Gaudí o en otros barrios, la gente lucha por conseguir sus hogares. La gentrificación ya comenzó a reconfigurar la ciudad. Entonces, estos movimientos migratorios, especialmente desde el norte de África y por supuesto de otros rincones del mundo, ya han transformado la demografía de Barcelona en las últimas décadas más que todo, porque las calles que una vez fueron un símbolo de convivencia multicultural, hoy en día están viviendo bajo la presión de una creciente desigualdad. Mientras las viviendas se encarecen, las rentas suben, los servicios públicos que están al límite, los ciudadanos se encuentran luchando por mantener sus derechos básicos, derechos que siguen enfrentando y luchando contra la dura realidad de ser desplazados por quienes se les prometió una vida mejor. El salario aquí lo suben bien poco. Ahora tuvimos el año pasado una subida salarial de un 2%, pero claro, el nivel de vida, o sea, nos han subido el transporte, han subido la comida está carísima, la fruta, la verdura, todo, el metro, el transporte público, pero el salario no lo suben. La vivienda es una vergüenza lo que estamos pagando aquí en Barcelona y todo por la problemática de que están especulando esas corporaciones que tienen tantísimo dinero, que tienen pisos, los bancos también. Entonces el pueblo al final es el que paga y aquí el que se lleva el dinero es siempre el mismo, los bancos y las empresas. El precio de las viviendas siguen subiendo y los más vulnerables se están quedando atrás. Las familias barcelonesas hoy en día están siendo desplazadas mientras la ciudad se transforma en una zona exclusiva para los turistas que son los nuevos residentes acá. La gentrificación de barrios enteros
impulsada por la llegada masiva de los turistas y el capital extranjero, ya dejó afuera a muchas familias españolas, las tiene a otras en la cuerda floja, porque las casas que antes eran accesibles hoy simplemente son una sombra de lo que en su momento fuesen, porque ahora están siendo sustituidas por apartamentos de lujo, por complejos turísticos, y mientras la ciudad brilla cada vez más para el extranjero, lamentablemente los barceloneses de toda la vida siguen viendo cómo se les escapan las oportunidades de un techo digno, porque todo esto se está volviendo una espiral de desamparo económico a la vez que social y un problema muy grande para sobre todo la gente de aquí. How much, Alex? $27. El flujo migratorio y la llegada de los nuevos habitantes de la ciudad, que a lo largo de los años Barcelona ha recibido miles y miles de migrantes que llegan acá buscando una nueva oportunidad. Pero, ¿qué futuro les ofrece una ciudad que ya lucha con sus propios problemas? El gobierno local, atrapado entre las demandas del mercado global y pues las necesidades acá de su gente, parece incapaz de frenar toda esta marea, porque las promesas de integración y de bienestar se están desvaneciendo frente a la cruda realidad de un sistema que no logra sostenerlos a todos. Y mientras tanto la opinión pública se polariza y un conflicto subyacente crece, aquí los recursos parecen agotarse y los ciudadanos españoles se sienten abandonados, se sienten desprotegidos, mientras se siguen multiplicando las ayudas a quienes en muchos casos lamentablemente no son los destinatarios prioritarios. Las calles de Barcelona se llenan de voces que exigen un cambio que parece imposible cuando todo el mercado inmobiliario está en manos de unos pocos apenas. Y si nos damos cuenta, aquí las rentas suben y con ellas la presión sobre los que han vivido aquí por generaciones. Entonces, los apartamentos se siguen llenando de turistas, mientras los barceloneses de toda la vida se ven obligados a dejar su hogar, el hogar de muchísimos años. El futuro de Barcelona todavía no está escrito, pero al final es la gente que vive aquí los que van a decidir si la ciudad sigue siendo un lugar para todos o si se sigue convirtiendo en una ciudad de cristal que simplemente es reservada para los que pueden pagarla. Los que vienen del extranjero con su capital y se quedan con las mejores vistas, las vistas que en un momento fueron de ustedes, fueron de los barceloneses. El futuro de Barcelona, como el de muchas otras ciudades,
también depende de las decisiones que tomemos hoy. Porque si la brecha entre los ricos y los pobres sigue aumentando y si la presión migratoria no se gestiona con equidad, también si la especulación inmobiliaria sigue continuando a este ritmo, es posible que dentro de unas décadas apenas estemos viendo una ciudad muy diferente, una ciudad donde los residentes luchan por encontrar un lugar donde vivir, mientras que los turistas y el capital extranjero se quedan con las mejores vistas. Entonces, eso es lo que queremos para esta ciudad, eso es lo que quieren ustedes para Barcelona, para sus hijos. Porque si nos ponemos a analizar un poquito el comportamiento social y económico de todos estos últimos años, nos indican que si no tomamos las medidas, aquí podría haber una fragmentación de la sociedad, con barrios más marginalizados y también con menos oportunidades para los locales. Entonces toda esta polarización social va a seguir creciendo y simplemente alimentando el resentimiento entre diferentes grupos. Y mientras tanto las élites económicas sigan controlando lo que queda de esta ciudad, entonces van a seguir dejando a los más vulnerables cada vez más desprotegidos. Así que yo creo que en la última instancia el futuro de una ciudad no está completamente determinado por simplemente su historia, sino que también está determinado por más que todo las decisiones actuales. Y Barcelona tiene la capacidad de reinventarse y de mantenerse como un faro de la cultura, de armonía, pero todo esto va a ser posible simplemente si se sigue trabajando juntos en coordinación para un mejor futuro, un futuro sostenible, un futuro equitativo, un futuro justo.